¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Buenas tardes. Bienvenidos al Palacio Federal Legislativo, desde donde haremos una transmisión especial con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado por Primero Justicia, Luis Parra. Buenas tardes, Oscar. Por supuesto, agradecerte a ti y a Globovisión por este espacio que hoy desde el Palacio Federal Legislativo, desde el poder legítimamente reconocido por 14 millones de venezolanos y por la mayoría de los países del mundo, hoy estamos aquí en el ejercicio de nuestras funciones, llevando adelante lo que es un mandato constitucional después de nuestra instalación y nuestra elección el 5 de enero, como lo establece esta Constitución. Aquí están los mecanismos donde ciertamente nos dicen a nosotros que es la ruta que debemos transitar como venezolanos para lograr que esta Asamblea Nacional podamos salvarla de la destrucción y abrir el paso a una despolarización que lleve en términos de acciones reales soluciones concretas a la gente. Ya vamos a hablar de la agenda, de la nueva agenda de la Asamblea Nacional, pero muchos nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí. ¿Qué ocasionó la ruptura dentro de la oposición que permitió o está permitiendo que una nueva mayoría lidere ahora la Asamblea Nacional? Bueno, para nadie es un secreto que durante toda esta lucha que hemos librado en Venezuela para salir de un modelo que hoy nos tiene sumergido en el desastre, en la crisis y en el caos, obviamente tuvimos nosotros que desde el Parlamento seguir llevando adelante una lucha para restaurar el requisito democrático, que obviamente ha sido insistentemente en nuestra lucha, nuestra carta de presentación por encima de las pretensiones de un modelo de Nicolás Maduro y el régimen que él representa con sus cómplices silenciosos, de tratar de destruir la única institución que legítimamente la reconocen los venezolanos. Ustedes siguen siendo una fuerza de oposición al gobierno. Así mismo, ¿no? Es, nosotros somos una alternativa de oposición. ¿Por qué surge esta alternativa de oposición? Porque este año, precisamente producto el que acabamos de finalizar, en el gobierno parlamentario, que obviamente se dio allí un nombre y se designó una junta directiva a la cual apoyamos en el año 2019, tenía la responsabilidad histórica de enrumbar ese gran esfuerzo de la causa nacional para que nosotros pudiéramos tener una ruta clara, una política que nos conectara con la gente, pero que nos llevara a lo que para nosotros es fundamental, una solución política real. Desde comienzos del año vimos algunos escándalos, además de los escándalos, luego el 30 de abril, después que nos vendieron una política de los 3 golpes, nos vendieron una política del caos el 30 de abril, donde la esperanza de muchos venezolanos se fue por un voladero y nosotros desde ese preciso momento prendimos algunas alarmas. Las alarmas de la reflexión, de la rectificación interna, del debate interno que teníamos que discutir y llevar al país a una verdadera ruta que fuese viable, que fuese coherente, que fuese realizable, para que ese anhelo que la gente entiende que hay en la calle, según los estudios de opinión, que dicen que rechazan a Nicolás Maduro y a su cómplice en el poder, que está por encima del 50, 60, 70%, bueno, pudiésemos organizarlo en una fuerza real, en un planteamiento concreto que lógicamente llevara con un camino lleno de certidumbre la lucha que obviamente abandonan la lucha insurreccional, la estrategia insurreccional. Nosotros nunca, Oscar, vamos a apoyar caminos que estén fuera de esta Constitución. Nosotros somos demócratas. Golpes de Estado, intervención militar, nosotros no apoyamos ni golpes de Estado, ni injerencias de izquierda, ni de derecha. Nosotros sencillamente somos demócratas que queremos volver a la Constitución. Y para volver a la Constitución hay que decirle la verdad a la gente. Nosotros durante todo el mes de junio, julio y agosto exigíamos que el Parlamento tenía que relanzar una política que se conectara con la gente, que remoralizara la lucha social de nuestros activistas, porque al final de cuentas son los que le dan la cara a cada comunidad, a cada barrio, a cada urbanización donde llevamos un mensaje. Pero si el mensaje no se conecta con la gente, si la política es equivocada, entonces el resultado ya lo tendremos.
comenzamos nosotros a decir que había que tomar decisiones y decirle a la gente la verdad de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo es posible de que te sientas, te paras, dialogas, no dialogas y la gente sabe todo lo que está ocurriendo? Los escándalos que obviamente se desprendieron de una serie de hechos irregulares que nosotros denunciamos, que no fuimos nosotros, sino que se dijera la verdad de lo que estaba ocurriendo para que nuestro pueblo no cayera en la tentación de esas intrigas que trataban de generar para generar fracturas en nuestra política se llevaran adelante. No fuimos escuchados, no fuimos respetados, además de todo esto empezamos a ser marginados y estos diputados que tenemos trayectoria de lucha desde las regiones, fuimos empezando aguas abajo a escuchar cada uno de los planteamientos de estos compañeros, donde finalizamos con 30 diputados que decidimos construir una alternativa democrática. Una alternativa democrática que en el segundo periodo de sesiones ordinarias que se inició después del mes de agosto, decíamos que teníamos que tener un hecho relevante que pudiera darle un mensaje claro al país, que teníamos que volver al camino electoral y que esa ruta estaba agotada, que ya no se había conectado más con la gente y en torno a esa ruta decidimos transitar en defensa de esta Constitución, pero sobre todo diciéndole a la gente la verdad, que queríamos elecciones limpias, que eso no es un delito exigir elecciones limpias como lo establece esta Constitución. 3 de cada 4 venezolanos apoya la salida democrática electoral pacífica o las soluciones democráticas pacíficas y electorales. Entonces, ¿con qué fuerza parlamentaria llegas a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional? Yo soy diputado de Primera Estamos hablando de 30 diputados rebeldes, digamos, del campo de la oposición. Soy diputado por el Estado de Yaracuy, de Primero Justicia, electo por la Mesa de la Unidad Democrática, y dentro de esa Mesa de la Unidad Democrática habían unos principios básicos de lucha. El interés nacional por encima de cualquier interés. El mandato en esta Constitución que nos dice que todos los diputados tenemos que actuar de conciencia libre, sin ninguna coacción política partidista, ni mucho menos de algún tutelaje extranjero que pueda determinar nuestra actuación parlamentaria. En acatamiento a este ordenamiento jurídico, la primera respuesta que le damos a quienes desde ya entendieron que nuestros planteamientos disidentes, de exigencias internas, de rectificación, era un atentado contra algunos privilegios y era definido como traición, nosotros decidimos dar un paso al frente pensando en Venezuela. La Venezuela unida y feliz que todos soñamos. En esa Venezuela unida y feliz nos retratamos todos. Nos incluye a todos, porque esto no es un planteamiento en contra de nadie, es un planteamiento en favor del país que está cansado precisamente de una polarización que obviamente llegó al Parlamento y que lo tiene casi que al borde de la destrucción. Teníamos que salvar al Parlamento. Además de esto, de la confrontación, 21 años de confrontación política y allí están los problemas de la gente intactos. Este es el país del no hay agua, no hay luz, no hay servicios públicos eficientes, no hay gasolina, no hay oposición, no hay gobierno, porque pareciera que estas dos cúpulas que quisieron secuestrar el tema de lo que es el planteamiento político central para que nosotros como venezolanos podamos tener un canal claro de decirle que es la Constitución y la vía electoral, bueno, les da miedo a su... Vamos a hablar ahora de la agenda legislativa, de esta nueva oposición, de esta nueva mayoría parlamentaria. Pero cuando regresemos de los comerciales. Perfecto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Volvemos al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Estamos conversando con su nuevo presidente, el diputado por Primero Justicia, Luis Parra. Te preguntaba sobre la nueva agenda legislativa, una agenda legislativa enmarcada dentro de una política de concertación, de despolarización, de convocatoria a todo el país. ¿Qué significa eso? Lo primero, dentro de nuestra agenda legislativa, el día martes sesionamos aquí precisamente con una agenda legislativa que tiene que
puntualizar específicamente en el tema social. Aquí en este país pareciera que se olvidó el problema de la gente, de la cotidianidad, de lo que realmente espera la gente, que es un parlamento no de confrontación, sino de soluciones. Claro. Y en búsqueda de esas soluciones, el primer punto de esa primera sesión ordinaria, el día martes, cuando desde el hemiciclo tuvimos nosotros que iniciar nuestra agenda legislativa, tenía que ver con la discusión de un problema real, sentido que hoy atraviesa toda Venezuela, la falta de gasolina. Explicarle concretamente y exigirle al país por qué no tenemos gasolina en un país como tenemos nosotros, con las mayores reservas de petróleo, quizás del mundo entero. ¿Por qué no poder decirle a la gente qué está pasando con claridad y cómo se va a resolver el tema? Ese es un debate que le importa a la gente. Ese es un debate que de verdad le interesa a los sectores que obviamente pueden paralizarse en el país si no lo atendemos. La economía también es un problema por que supuesto, preocupa a la mayoría. Estamos hablando también dentro de esa agenda el tema fundamental de lo que es el requisito democrático. En este país no puede perseguirse a la gente, ni puede seguirse persiguiendo a la gente por pensar distinto. No puede seguirse asediando a los diputados, violándole la inmunidad parlamentaria a los diputados, como nuestro hermano Juan Requesén, colega Juan Requesén, que está allí detenido injustamente, secuestrado injustamente. Pero es que también nosotros hablamos que pedimos justicia dentro de ese camino. Y nosotros volver a la normalidad del Parlamento significa reencontrarnos, significa precisamente no caer en la tentación de la confrontación y de la despolarización. Y otro tema fundamental. ¿Cómo resolver el tema de que ahora la persecución, la descalificación, los ataques vienen de sus antiguos compañeros de partido? Porque ese es el reto que quizás tenemos nosotros hoy en Venezuela. Vencer la polarización de aquellas cúpulas que han secuestrado y durante 4 periodos consecutivos secuestraron el Parlamento, fue el primer reto que nos propusimos esos 30 diputados para brindarle una oportunidad al camino de lo que todos queremos, que es la autopista de la despolarización. El encuentro, volver a la normalidad dentro del Palacio Federal Legislativo, dentro del Parlamento Nacional, es uno de los primeros retos. Por eso se conformó una comisión especial que estoy presidiendo el día martes, para que volvamos a la actividad parlamentaria, volvamos a reencuentro. Entre hermanos siempre hay encuentros y desencuentros, entre familias siempre hay diferencias, pero al pasado, pasado es. El 5 de enero quedó en el pasado. Hoy lo que nos toca es reconstruir un camino de entendimiento, de que cada quien con sus ideas podamos nosotros allanar ese camino que nos permite erradicar la confrontación, que al final de cuentas no le dice nada al país. Ustedes no dejan de ser una fuerza de oposición al gobierno bolivariano. Nosotros somos y seguiremos siendo una alternativa para que esa Venezuela unida y feliz que queremos lograr para todos los venezolanos sea una realidad. Entonces, nosotros... Eso pasa por concertar soluciones con el gobierno. Totalmente. Nosotros no vamos a tener aquellos complejos de ir, de allanar, de trabajar y de desarrollar nuestra agenda parlamentaria en función de erradicar la confrontación. Aquí se nos ha pretendido confrontar permanentemente de venezolanos contra venezolanos, ahora de diputados contra diputados. Dentro de esa confrontación, aquí hay, por ejemplo, saldo y consecuencias lamentables. Los trabajadores de este Palacio Federal Legislativo, del edificio administrativo y sus dependencias descentralizadas, sencillamente son objeto de esa confrontación y de esa polarización, son víctimas de ello. Y desde ya nos reunimos con los trabajadores y les dijimos que teníamos que apostar todo a la normalización de esto. Y lo que tengamos que hacer, las gestiones ante las instancias, ante los organismos y ante los diferentes poderes para normalizar lo que es la función administrativa parlamentaria, lo vamos a hacer. De inmediato ya tenemos actos de gobiernos administrativos que están trabajando de manera inmediata para que junto a la masa trabajadora, la masa laboral de este Parlamento, podamos dar un salto hacia el futuro. La dignificación del salario, Oscar, la dignificación del salario. Esta es una discusión que comenzamos. ¿Cómo es posible que en la calle todo está dolarizado de facto y un trabajador, como nos decían los trabajadores del sindicato, que gana
menos de $1 semanal. ¿Cómo puede vivir un funcionario público, un trabajador de la empresa privada con ese salario pulverizado por la inflación, por esta dolarización de facto? Entonces esos son los temas que hoy tenemos que darle respuesta, porque la gente quiere comer bien, quiere vivir tranquila, quiere tener paz, quiere vivir para progresar ellos y su entorno. Entonces esa oportunidad, con esa Venezuela que nosotros soñamos, unida y feliz, será un gran reto para nosotros llevar por delante. Entonces se proponen salvar el Parlamento, tienen una visión nacionalista. Cuando hablamos de la visión nacionalista, yo quiero ser muy enfático en esto, porque pareciera que tener una posición como lo reza la Constitución, de libre pensamiento sin coacción, ya es un delito catalogado para algunos sectores. Y nosotros no vamos a aceptar que las decisiones de este Parlamento, que son legítimas dentro y fuera de ella, que vamos a exigir que se respeten, que vamos a trabajar para que esas decisiones jamás sean tuteladas por ninguna fuerza interna, ni mucho menos injerencias extranjeras. Se lo decimos clarito, como la gente sabe que hablamos. Nosotros no aceptamos la injerencia ni el tutelaje cubano, ni el tutelaje ruso, ni el tutelaje norteamericano, ni mucho menos de los países que quieran irrespetar la voluntad del pueblo, ni mucho menos violar lo que está aquí en esta Constitución. Nosotros creemos que dentro de nuestras acciones y nuestra agenda legislativa está de primer lugar la acción social. Dentro de la acción social está el trabajo de la ayuda humanitaria, atender la emergencia humanitaria compleja, que sencillamente nosotros no hemos visto el resultado concreto para que llegue donde de verdad tiene que llegar, en las personas más vulnerables, en los más humildes, en los más necesitados. A las democracias del mundo que quieren seguir colaborando en atender las diásporas con respeto, con reconocimiento, le agradecemos todo el esfuerzo que han hecho. A esas democracias que actúan con respeto, apegados a nuestros principios y preceptos constitucionales en la cooperación para atender esta emergencia humanitaria compleja. Lo segundo, la acción internacional. La acción internacional tiene que ver con la causa democrática. Nuestro país de verdad necesita apoyo para restituir la causa democrática. Y una de las vías que estamos planteando para que termine la fuerza de llevar adelante, la fuerza que necesitamos de llevar adelante dentro y fuera del país, es volver a la Constitución y que este poder pueda designar, de acuerdo y de conformidad a sus competencias, un poder electoral que lleve adelante un proceso electoral con elecciones limpias, porque pareciera aquí que le da miedo a algunos de esos sectores que están enquistados en la cúpula, que lo único que quieren es preservar el poder, hablar sin miedo y decir que pedir y solicitar elecciones limpias no constituye ningún delito, que por el contrario constituye un acto de valentía para que podamos juntos lograr esa solución política que esté al final del camino en manos de la gente y que la gente sea la que decida. Presidente, vamos a comerciales, pero al regreso quisiera que habláramos, y que es una condición fundamental para echar adelante esa agenda de soluciones, esa agenda legislativa de soluciones. ¿Dónde queda el desacato? Porque hablamos de reinstitucionalizar, normalizar, despolarizar, pero hay una decisión del Tribunal Supremo que hay que resolver. Por favor, me responde cuando regresemos en los comerciales. Con todo gusto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Seguimos con esta transmisión especial desde el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Conversamos con su presidente, el diputado por Primero Justicia, Luis Parra. Te preguntaba antes de ir a comerciales sobre el desacato para echar adelante esta ambiciosa agenda legislativa que privilegia el bienestar de los venezolanos. Es importante salir del desacato y también para normalizar la actividad del Parlamento. Precisamente en cuanto al desacato y en cuanto a la confrontación de los poderes, es uno de los grandes retos que tenemos nosotros por delante. El desacato es un invento del régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices para tratar
de desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela. Ahora, ¿qué ocurre allí? Que nosotros no vamos a tener ningún tipo de excusa para seguir caminando en la dirección que nos hemos trazado nuestras metas concretas y reales. Nosotros tenemos aquí que erradicar la confrontación. Y para erradicar la confrontación, a lo interno tenemos que hacer unas actuaciones y todos los días trabajar y construir el escenario de la erradicación de la confrontación. Pero es que también tenemos que erradicar la confrontación entre los poderes del Estado. Eso es un gran error que se ha cometido por no llamar a la sensatez, por no pensar en Venezuela, sino que seguir atrincherado en una política de destrucción y de confrontación que no le dijo nada ni a los venezolanos ni a ninguno de los poderes. El desconocimiento entre poderes, la confrontación entre poderes, lamentablemente lesiona a la institucionalidad del país. Por eso nosotros queremos retomar ese camino, y ese camino no significa entregar nuestras banderas de lucha. Por el contrario, nosotros somos los principales llamados a seguir confrontando un régimen que lamentablemente hoy no tiene cómo decirle a los ciudadanos que le va a devolver la felicidad en cuanto a su calidad de vida, que le va a devolver su calidad en cuanto a los niveles de prosperidad, de progreso. Y es nuestro reto muy concreto y claro, no dejarnos vencer por obstáculos que meramente son de formalidad administrativa. Nosotros ya oficiamos a los poderes del Estado la instalación y la juramentación y la designación de esta nueva Junta Directiva. Nosotros vamos a transitar el camino de la reinstitucionalidad del país, a los diferentes poderes del Estado, a que volvamos a esto, a la Constitución, a que aquí en la Constitución están nuestras reglas de juego, nuestro pacto social, nuestras reglas que están, pero supeditadas en el accionar de cada uno de esos poderes. A Nicolás Maduro lo vamos a retar a que le dé la cara y a que vuelva al Parlamento para que Nicolás Maduro le explique a los venezolanos cómo es posible que después de haber manejado la cantidad de dinero que ha manejado este país, tengamos nosotros hoy la realidad de hambre, de miseria. Nicolás Maduro tiene que respetar este Parlamento que fue electo. Tiene que respetar. O sea, que de inmediato salir del desacato es la tarea para nosotros principal. Salir del desacato y continuar la senda de la normalización y la reinstitucionalidad del país son tareas que van en paralelo. Nosotros no vamos a limitar nuestros esfuerzos, pero tampoco vamos a decir que es el único camino que existe para lograr lo que todos queremos, que es reinstitucionalizar el país. Un mensaje que queremos darle claro a quienes de una u otra manera a veces se colocan desde el pesimismo, porque es lo que nos ha acostumbrado durante todo este tiempo este modelo que fracasó, que es sembrarnos miedo, desesperanza y pesimismo. Cuando usted vea y sienta miedo sobre las acciones que nosotros queremos llevar adelante, bueno, cuando usted sienta pesimismo y crea que en este país no hay nada que hacer, entonces usted le está comprando la estrategia a Nicolás Maduro y a quienes se han encargado de sembrarnos ese tipo de estrategia para desmoralizar nuestras acciones. Por el contrario, cada vez que el tema de nuestra posición, de nuestro camino, de nuestra lucha, sea más cuesta arriba, es cuando más tenemos que hacer apuestas, porque estamos seguros de que vamos a lograr esa Venezuela unida y feliz que todos queremos. Nicolás Maduro tiene que volver a la Constitución, y volver a la Constitución es respetar y reconocer este poder legítimo, el poder legislativo. Y aquí esos llamados que hay, que a veces pareciera que nada más por etiquetarte, que si tú reconoces o no reconoces, yo lo que debo reconocer aquí es un esfuerzo que ya 30 diputados hemos decidido avanzar desde el campo de la oposición, desde la alternativa democrática, desde la renovación y el cambio que le estamos proponiendo al país, bueno, avanzar y allanar todos los caminos para construir un nacionalismo que obviamente sea las instituciones que hablen por el respeto de sus actuaciones. En el segundo lugar, que obviamente nosotros podamos abrir ya desde este mismo momento la autopista de la despolarización. En tercer lugar, nosotros desde ya evitar cualquier tentación que nos lleve nuevamente a la confrontación. En cuarto lugar, decirle a la gente con la verdad, no vamos a cometer el error que se cometió en el año 2005, dejando un camino electoral obviamente desierto,
donde allí todavía estamos pagando las consecuencias de ese gran error histórico y que obviamente el camino electoral que aspiramos llevar adelante es de conformidad a nuestras competencias, pero exigiendo lo que está en la Constitución. Queda claro entonces que hay una ruptura con respecto a las estrategias insurreccionales, injerencistas, intervencionistas. Nosotros ni acompañamos. Y se retoma la ruta electoral y democrática. Ni acompañamos ni vamos a acompañar a ese pasado que ya se agotó. Nosotros queremos abrirle las puertas al futuro. Y abrirle las puertas al futuro es decirle a la gente la verdad, en principio. Más allá de los cálculos políticos electorales, si nosotros fuésemos estado pensando en qué van a decir las redes, en qué van a decir los medios, por cierto que quiero aprovechar la oportunidad de decirle a los medios de comunicación que nuestro agradecimiento profundo, que nos han acompañado, que son nuestros amigos y nos han acompañado durante toda esta lucha, Oscar, y a todo el pueblo de Venezuela que nos está observando en estos momentos, bueno, a que se coloquen como verdaderamente es el rol de los medios de comunicación, de informar la verdad, de mantener la ética, de obviamente no dejarse llevar por la tentación de colocarse al margen de lo que es la función elemental de cualquier comunicador social, que es someterse a la ética desde el campo de su labor. Y desde aquí nuestro profundo reconocimiento porque han pretendido censurar a la prensa libre y nosotros vamos a ser fieles defensores de la verdad, fieles defensores de la prensa libre, porque este país tiene que normalizar toda la actuación y la convivencia política. Los Estados Unidos ha reconocido que financia una especie de prensa libre, de medios de comunicación en el país, pero además hay una sistemática, progresiva, construcción de imágenes, de significado para favorecer a otro sector de la oposición que quedó en minoría en esta elección de la nueva directiva nacional. ¿Cómo abordar el tema internacional, el tema de los medios de comunicación? Pero me responde después que regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos desde el Palacio Federal Legislativo. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Regresamos al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Estamos conversando con su presidente, el diputado por Primera Justicia, Luis Parra. Te preguntaba, Luis, acerca del tablero internacional. Tú bien sabes que hay una política de intervención, injerencia, de respaldo a un sector de la oposición. ¿Cómo manejar las audiencias internacionales, en el caso de ustedes, que tienen que buscar legitimar todavía más su rol en el exterior? Y el papel de los medios de comunicación, de la llamada prensa libre a la que hizo alusión un alto funcionario del gobierno norteamericano, donde reveló que había financiamiento para estos medios. Bueno, en el primer tema, cuando decía de nuestras acciones, en la acción internacional, no va dirigida nada más al gobierno de los Estados Unidos. En nuestra acción internacional va dirigida precisamente a las democracias del mundo, a que la mejor forma de ayudar a Venezuela a superar la crisis humanitaria, a superar lo que para nosotros significa el desconocimiento de las instituciones democráticas, a que realmente fortalezcamos el requisito democrático y la causa democrática en Venezuela, es realmente acompañar a sus instituciones, a las decisiones legítimas y autónomas de sus decisiones. Es libre cualquier democracia del mundo, cualquier país del mundo, de apoyar a quienes crean conveniente que creen que pueden apoyar. Pero lo que no vamos a permitir es que puedan y quieran tutelar decisiones que obviamente están aquí en la Constitución, que son asumidas por el Poder Legislativo. Este es un Poder Legislativo que está allí amparado, validado y apoyado por la voluntad de un pueblo, 14 millones de venezolanos. Esos venezolanos vamos a seguir defendiendo eso. Entonces, estas dos cúpulas, que reitero, pareciera que creen que en estas dos cúpulas está el poder,
les decimos y le hacemos llamado de reflexión. Una quiere preservar el poder ejecutivo a toda costa y la otra cúpula entonces cree poder actuar con el mismo nivel de, obviamente, de agresividad, de actuación irracional contra quienes actuamos distinto a los intereses que obviamente representan esas dos cúpulas. Yo tengo 21 años confrontando este modelo y desde que empecé a escuchar el modelo que hoy está ahí al frente del poder, sencillamente nos decían a nosotros que somos apátridas, que somos unos vendepatrias, que somos unos vendidos, unos tarifados del imperio. Y cuando vemos el otro planteamiento de la otra cúpula, entonces que somos colaboracionistas, es que somos vendidos. Pues sencillamente nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras ideas. Y la idea central de una Venezuela unida y feliz, donde todos los venezolanos tengamos futuro, la vamos a defender dentro y fuera del país. El rol de los medios de comunicaciones. Yo creo que vamos a seguir luchando por esa prensa libre. Me refiero a los medios que alimentan una percepción muy particular. Ahí es donde le hacemos la reflexión. En el exterior sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahí es donde hacemos esa reflexión a esos medios. Que mientras más se presten para tratar de tergiversar como operadores mediáticos y estar al servicio de una parcialidad o de la infamia o de obviamente la mentira, nosotros la vamos a derrotar. Por ejemplo, todavía nosotros estamos esperando que sobre algunos hechos de supuesta corrupción que trataron de enlodar nuestros nombres de los diputados que ya estábamos alzando la voz con fuerza y que nos estábamos rebelando ante la infamia, ante la mentira, ante la estafa, ante la política que se agotó y la política de la confrontación. Bueno, trataron de enlodar nuestros nombres. El día de hoy todavía no hay una prueba, ni siquiera por los medios o por el medio que a través de ese portal manifestó que nosotros teníamos vínculos y que habían las pruebas, se las solicitamos públicamente. Entonces, los medios tienen que retomar el camino de la ética, el camino de la comunicación, de la verdad, que para nosotros significa un valor agregado en una lucha donde pensar distinto es un delito en este país, en una lucha donde hacer política quizás es lo peor o el peor camino que cualquier ciudadano puede decidir adoptar como una condición de vida. Entonces, en este momento el país requiere de sensatez, no de cálculos políticos. Pensar en Venezuela vale la pena. Si de verdad queremos a Venezuela, hay que deponer esos intereses partidistas, hay que deponer esos intereses individuales. El interés nacional está en estos momentos por encima de cualquier interés y de cualquier pretensión. Por eso reiteramos, el sueño que tenemos de una Venezuela unida y feliz es un sueño que lo vamos a construir. La idea central de construir esa autopista para la despolarización no la va a detener nada ni nadie. Nosotros desde este Palacio Federal Legislativo, el día 5 de enero juramos ante el Dios de la patria, ante el Dios del creador del universo, le pedimos nosotros al Dios que nos ilumine, que guíe nuestros pasos, que nos llene de mucha sabiduría, fortaleza, a nuestro santo patrón San Rafael Arcángel, a que siga llenándonos de esa orientación en estos momentos, quizás donde no podemos perder la razón y entrar en la pasión que nos lleve a caer en la tentación de la confrontación. En ese camino, el pueblo de Venezuela vale la pena decirle que sí hay futuro, que el futuro lo podemos construir entre todos y que ese futuro está allí. La Venezuela unida y feliz es un futuro que todos los merecemos y que todos lo podemos conquistar y que todos lo podemos lograr. La mesa de diálogo nacional, ¿cuál es su opinión? Bueno, nosotros respetamos que cualquier espacio de diálogo político, como en cualquier país del mundo, es válido, no puede tildarse de traidor, de vendido, de colaboracionista. Ahora, la expresión plural de un país está aquí en el Templo de las Leyes, en el Palacio Federal Legislativo. Aquí están representados todos los sectores del país. La expresión de la vida activa de los sectores del país está en este Palacio Federal Legislativo. Y a todos los sectores que hacen esfuerzo por trabajar, por direccionar, por lograr una solución política que al final de cuentas esté en manos de la gente y la describimos con claridad. Una elección limpia que pueda tener
un Consejo Nacional Electoral con los rectores, como lo reza la Constitución. Que está en la agenda, ¿no? El nombramiento de un nuevo... Por supuesto, nuestra Consejo agenda Nacional parlamentaria Electoral. está a retomar nuestras competencias como parlamentarios, de conformidad a las competencias del Poder Legislativo. Pero es que además de eso, pedir elecciones libres, transparentes, con un registro electoral permanente depurado, con una observación que dé garantías electorales, con que lamentablemente hoy en día podamos decirle a la gente que no vamos a permitir que se siembre más ese camino de la abstención, de la no participación, porque nosotros vamos a promover con mucha fuerza el trabajo para ratificar que este poder electoral seguirá siendo para la alternativa democrática y una ventana abierta para construir lo que la Venezuela Unida quiere, que es la Venezuela unida y feliz para todos. Tenemos que ir a comerciales. Me gustaría conocer tu opinión acerca de la Asamblea Nacional Constituyente y las relaciones que eventualmente se puedan establecer entre las dos instituciones. Pero cuando regresemos de los comerciales, ya regresamos al Palacio Federal Legislativo después de los comerciales. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Desde el Palacio Federal Legislativo estamos conversando con el presidente diputado Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional. Te preguntaba, Luis, sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Es una realidad, está allí. ¿Cómo han pensado manejar las relaciones, el reconocimiento, la convivencia? ¿En qué términos lo ves? Óscar, es que a toda Venezuela hay que decirle que precisamente la Asamblea Nacional Constituyente es producto y es el resultado de un conflicto político, que obviamente más allá de ser constitucional o no ser constitucional, quedarnos en ese debate, ahí hay un hecho político, ahí hay una realidad, están ahí, están aquí dentro del Palacio Federal Legislativo. Para nosotros desde el primer momento ha sido desconocerla. Ahora, estamos en una fase donde quizás tenemos que nosotros tener el ánimo de la tolerancia y no caer en la tentación, obviamente de la confrontación, de la pelea estéril, porque desde ya está aquí dentro del Palacio Federal Legislativo. Y no es una convivencia que la dijo Luis Parra que le iba a aceptar o le iba a subir. Está ahí. Pero cuando nosotros estemos apelando al camino de la despolarización y estemos allanando ese camino, obviamente que es un camino donde la tolerancia debe existir entre los hechos políticos y los actores que están actualmente. La Asamblea Nacional Constituyente seguirá cumpliendo su rol y sus funciones de acuerdo a lo que ellos fueron, el planteamiento que le vendieron al país. Ahora, sería interesante preguntarle cuántas soluciones han salido de ese resultado de un conflicto que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Esas soluciones no llegan porque atrincherarse en un extremo no le da respuesta a ninguna parte de la sociedad. Entonces hoy nosotros cuando hablamos de reinstitucionalizar el país, el primer hecho que antecede a la reinstitucionalidad del país tiene que ser la despolarización. No podemos seguir inventando instituciones, atrincherándonos en instituciones que obviamente generen más confrontación entre los poderes del Estado. Volver a la Constitución es allanar un camino con la sinceridad y apostar a que la paz y la convivencia del país termine de ser y de llegar en manos de la gente la solución. ¿Cómo aspiramos que llegue esa solución en manos de la gente? Muy sencilla, por la vía electoral. Entonces desde allí empezar a desmontar todos los niveles de contradicción, de confrontación, todos esos actores de confrontación que allanan un camino nada más es de, lamentablemente hay que decirlo, de más tropiezo al camino de la paz, al camino de la reconciliación. Hay que desmontar todo ese aparataje institucional de actores, de sectores radicales, de planteamientos que están fuera de la propia Constitución, así como nos han acusado muchas veces a nosotros de que bueno, pero es que ustedes también asumieron el camino de la insurreccionalidad, asumieron el camino de la autoproclamación. Entonces todos esos hechos políticos son producto del conflicto político. Hoy nosotros lo vamos a decir con mucha firmeza y determinación. La Asamblea Nacional que estamos presidiendo actualmente no será una Asamblea Nacional de más confrontación, de más polarización,
no será una asamblea nacional, nacional de decir nada, no, por el contrario, con acento en una agenda social que tiene que empezarle a dar resultados con soluciones concretas a la gente. Por ejemplo, en las próximas horas, nosotros vamos a designar una comisión para que actúe de inmediatamente con los responsables en PDVSA, para que le hablen claro al país qué vamos a hacer con el tema de la gasolina. Porque más allá de decir que si hay o no hay sanciones, hay un hecho importante que hay que destacarlo, que es que nosotros denunciamos el hecho de corrupción de más de 30.000 millones de dólares que se perdieron de la industria petrolera y que hoy prácticamente la desfalcaron y la tienen en la ruina. Hay un hecho importante, más de 5 o 6 millones de hectáreas que deben estar al servicio de la producción nacional. Allí no llegan las sanciones. Las sanciones obviamente hay que decir que es una excusa y una vía para no reconocer que hay un problema. Más allá de cuál es la motivación del problema, queremos es que puntualicemos dónde está el problema y la posible solución. El aparato productivo de este país, si nosotros volvemos al campo, a lo hecho en Venezuela, volvemos a producir y a reactivar ese campo que tiene más condiciones y se gastaría y se invertiría menos recursos que reactivar la empresa petrolera, nosotros podemos diversificar la economía de este país y empujar a este país hacia lo que todos queremos, hacia esa Venezuela unida, y porque cuando se produce en el campo, el hecho en Venezuela, esos millones de hectáreas que obviamente hoy están baldías, están totalmente abandonadas, están improductivas, tenemos que decir qué vamos a hacer con eso. Vamos a seguir amarrados entonces en los sectores atrincherados sin buscar una solución concreta. No, yo creo que este país es más grande, reitero, que las posiciones extremistas, que las batallas finales, que los escenarios mágicos, y que obviamente estamos garantizando todo lo que estamos aquí como actores, el primer paso que es la disposición para lograr ese cambio. Eso implicaría un acercamiento muy vigoroso con el sector privado productivo. Cuando nosotros hablamos, mira, en cualquier economía del mundo, una fórmula exitosa es una alianza entre el sector privado y el sector público, con los equilibrios que eso conlleva. Una alianza mixta es una fórmula muy potente y poderosa donde el sector productivo vuelva a emprender todo su esfuerzo en reactivar ese aparato productivo. No hay un país en el mundo, cuando esta fórmula se pone en práctica con los respectivos equilibrios, que no dé resultados positivos como en su balance tienen que presentarse. País en el mundo que haya sido exitoso económicamente, donde haya habido un rol fundamental del Estado también. Totalmente, por eso yo hablo de los equilibrios. Aquí no podemos tener el Estado dueño de todo y el pueblo dueño de nada, ni tampoco podemos tener el sector privado dueño de todo, privatizado dueño de todo y el pueblo dueño de nada. Entonces los equilibrios, creo que ubicarnos en un planteamiento del razonamiento, alejarnos de la pasión, alejarnos de los extremos, alejarnos de la confrontación, construir el camino de la despolarización y allanar el camino, reitero, soy muy enfático en eso, en el camino electoral. Desde el campo opositor, las victorias más importantes las hemos logrado, Óscar, y a todo el pueblo de Venezuela que me está observando, cuando asumimos una lucha electoral con mucha vehemencia, con un mensaje claro, con un planteamiento unitario, con un liderazgo reconocido y validado por la gente, porque al final de cuentas siempre saldremos beneficiados en esos procesos electorales. Lo que es cierto es que lo que ha ocurrido recientemente con relación a la Asamblea Nacional ha producido un tablero político más diverso, plural y creativo, diría yo. Además de los retos que tienen ustedes como legisladores, como parlamentarios, también está el reto de construir una alternativa. ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo piensan avanzar en la construcción de esa alternativa que convoque, que entusiasme, que movilice a los venezolanos? Sobre todo pensando en que este año es un año electoral, es un año de elecciones parlamentarias. Óscar, lo primero que hay que decirle al pueblo de Venezuela es que el país es mucho más allá de las cúpulas y de todos sectores, de la cúpula de Nicolás Maduro y sus cómplices silenciosos y de la otra cúpula que se creen dueños de la verdad y creen que tienen una patente de corso para decir quién es y quién es opositor, quién tiene o quién no tiene la razón. Nosotros luchamos contra el modelo único, contra el pensamiento único, contra el gobierno único, contra la ideología única, contra el partido único
y la pluralidad, la democratización de las decisiones tienen que llegar a todos los niveles, y sobre esa democracia libre es que estarán los cimientos de lo que hoy empezamos a construir. El 5 de enero es el punto de partida para que juntos podamos renovar y cambiar a Venezuela. Un mensaje final a los venezolanos como presidente de la Asamblea Nacional, iniciándose el año nuevo. Que desde ya nosotros vamos a trabajar para que desde el Parlamento retomemos como un instrumento útil a la sociedad venezolana el trabajo por una Venezuela unida y feliz. Bueno, buenas tardes. Le damos punto final a esta transmisión especial desde el Palacio Federal Legislativo, con una conversación con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, diputado Luis Parra. Gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.